Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a esta nueva cápsula educativa en el contexto de la campaña de invierno 2024, estrategia cuya coordinación se realiza por profesionales de diversos equipos de la División de Gestión de la Red Asistencial, de la División de Atención Primaria y de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Mi nombre es Loreto Fuente Alba, soy parte del equipo de la Oficina Nacional de Salud de la Infancia de la DIPRES. La temática que abordaremos hoy es la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud en campaña de invierno y será presentada por la doctora Sofía Kutcher, si pronuncié bien su apellido, Bien. quien es profesional de la unidad del programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud del Departamento de Seguridad y Calidad de la Atención de la DIGERA. Antes de partir, es importante recordar que estas charlas son en modo seminario, lo que implica que no pueden abrir sus micrófonos. Pueden sí realizar sus preguntas a través del chat y las realizaremos a la expositora al finalizar su presentación. La grabación de estas charlas está siendo subida al canal de YouTube de Salud Digital. También les vamos a dejar el link en el chat, además de un link para que puedan registrar su asistencia. Entonces, sin más que agregar, dejo entonces con ustedes a la doctora Sofía Kutcher. Como bien me presentaba Loreto, mi nombre es Sofía Kutcher y yo soy médico del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, un programa conformado también por Mónica Polens, Mauro Orsini y Cristian Lara. Vamos a dar inicio entonces a la presentación que trata de la prevención y control de IAS en la campaña de invierno. Los contenidos que veremos en esta presentación, una pequeña introducción, revisaremos algunos conceptos importantes, el tema de la cadena de transmisión, cuáles son los agentes etiológicos más importantes, más relevantes durante la campaña de invierno, y la parte fuerte de la presentación serán las estrategias de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Es importante que durante el invierno existe un aumento de la circulación de distintos virus respiratorios, con una alta transmisión comunitaria que conlleva a un aumento de las consultas de urgencia, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, con un aumento en las hospitalizaciones también. Acá es importante el rol que tiene la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud para mitigar entonces el efecto amplificador que puede presentar en los establecimientos en la circulación de estos virus. Entonces acá entendemos que si es que no logramos implementar esa prevención y estas medidas, podemos favorecer la propagación de estos virus respiratorios. Dentro de algunos conceptos que vamos a revisar se encuentra el de infecciones asociadas a la atención en salud, que corresponden a las infecciones que se contraen en un centro de salud que no estaban presentes o en incubación al momento del ingreso o concurrencia del paciente a este establecimiento de salud. Otros conceptos relevantes son la endemia, que corresponde al número de casos esperados de una infección determinada en un área geográfica definida y en un tiempo determinado. Y está el concepto de epidemia o brote, que es un número de casos con una infección determinada que supera lo esperado en un área geográfica definida y en un tiempo determinado. La cadena de transmisión es sumamente relevante de entender para favorecer las medidas de prevención y control de infecciones. Tenemos entonces un agente infeccioso que se encuentra en un reservorio, ya sea animado o inanimado, y en contexto de las IAS, el reservorio más importante son los pacientes. El agente infeccioso, entonces, sale por una puerta de salida y se transmite a través de una vía de transmisión hacia un hospedero susceptible al que entra por una puerta de entrada, ¿ya? Es importante, entonces, conocer esta cadena de transmisión para poder implementar medidas que conduzcan a la interrupción de la transmisión. Vamos a revisar entonces de los mecanismos de transmisión o las vías de transmisión, las que nos interesan acá, considerando los agentes etiológicos más importantes
importante durante el invierno, vamos a revisar entonces los dos mecanismos principales de transmisión. Existe un tercero que no vamos a revisar en esta presentación. Entonces, el mecanismo de transmisión llamado gotita corresponde entonces cuando el agente infeccioso se encuentra en partículas de 5 a 100 micras de diámetro que son emitidas desde el tracto respiratorio, por la boca o nariz, al toser, estornudar o hablar, ya del reservorio. En condiciones habituales solo se mantienen en suspensión durante algunos segundos con capacidad de proyectarse limitadamente, máximo 1 a 2 metros de distancia. Y el otro mecanismo importante de transmisión es el de contacto, que corresponde a la transferencia del agente infeccioso entre un hospedero colonizado o infectado con otro susceptible mediante el contacto directo a través de, contacto persona a persona o a través de fluidos biológicos, y el contacto indirecto a través de un objeto o persona contaminada, como pueden ser las manos del personal de salud. Acá mostrarles un poco los agentes etiológicos más importantes durante el invierno que producen estos cuadros respiratorios y que son predominantemente virus. Tenemos el adenovirus, influenza, metaneumovirus, parainfluenza, rinovirus, SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincicial. Todos ellos producen síntomas respiratorios, tos, odinofagia, rinorrea, pueden producir fiebre, pueden producir neumonía también. Y a destacar acá, por ejemplo, el parainfluenza, que es la causa principal de la laringitis obstructiva, y el virus respiratorio sincicial, que produce bronquiolitis en lactantes. Y ahora ya de lleno nos metemos en las estrategias de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. Acá contarles un poquito de este proyecto del CDC, es el proyecto First Line. Es una iniciativa que busca generar contenido educativo para personal de salud principalmente. Tiene distintas presentaciones, infografías, clases también que se pueden revisar y que nos permiten, orientar un poco a lo que vamos a revisar a continuación. Y acá, a modo de resumen general de lo que vamos a revisar, y cuando se presenta un paciente con síntomas respiratorios para ser evaluado en un centro de salud, tenemos distintas medidas que aplicar para prevenir la infección al resto del establecimiento. Y acá podemos ver ciertas estrategias en la sala de espera, el uso de mascarilla, asegurar una adecuada ventilación, higiene de manos, limpieza y desinfección de superficie, entre otras que vamos a revisar. Entonces, para comenzar, primero a destacar las precauciones estándares. Ya vamos a revisar 4 de ellas en específico, que corresponden a las precauciones que se implementan en la atención de todo paciente, independiente del diagnóstico que el paciente presente, ¿ya? Ya sea en atención hospitalaria o en atención ambulatoria. Entonces, la primera precaución estándar es la higiene de manos, que es la medida más costo efectiva a aplicar. Y acá es importante con qué vamos a realizar higiene de manos, que puede ser con agua y jabón, o con soluciones a base de alcohol. Y la recomendación es que si las manos no están evidentemente sucias, se aplique esta última, el alcohol gel. Y que, bueno, además ciertos agentes es importante a tener en consideración, que con infecciones por Clostridium, aplicar siempre higiene de manos, ¿ya? Con agua y jabón, digamos. Entonces, la recomendación del uso del alcohol gel es importante porque es más fácil de implementar, más rápida también que con agua y con jabón, más disponible también si es que el personal de salud lo lleva en su bolsillo, por ejemplo. Y es importante también, con respecto a la higiene de manos, en qué momento hacerlo, ¿ya? Y acá están estos 5 momentos que son clásicamente conocidos: antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente, ¿ya? Lo otro importante respecto de la higiene de manos es la técnica, y esto es importante de estar constantemente repasándolo y practicándolo, y acá podemos ver entonces cómo realizar la higiene de manos con agua y con jabón, y cómo con solución a bases de alcohol, con los tiempos específicos que dura cada una
de las técnicas. La segunda precaución estándar que revisaremos es la higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Es importante que al toser o estornudar cubramos la boca y nariz con el antebrazo o con un papel desechable, y que este papel desechable después se elimine en un basurero. Y siempre realizar higiene de manos después de estar en contacto con estas secreciones respiratorias, ya tratando de evitar entonces el uso de las manos al toser o estornudar. El tercer punto de las precauciones estándares es el uso del equipo de protección personal. Acá es importante que debemos hacer un uso adecuado y racional de los EPP. Y para eso es importante conocer los procedimientos que se van a realizar para determinar a qué riesgos me estoy exponiendo y cuál EPP se va a usar. Entonces, por ejemplo, acá los guantes se usan ante el posible contacto con sangre, fluidos corporales, mucosa, piel no intacta, deposiciones o material potencialmente infeccioso. Los delantales o batas se usan para proteger la piel y la ropa durante los procedimientos o las actividades en las que se prevé contacto con sangre o fluidos corporales. Y finalmente la protección facial, que puede ser con escudo facial o mascarilla y antiparras, para proteger la mucosa de la boca, nariz y los ojos durante los procedimientos que puedan provocar salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales. Y acá también es súper importante en qué secuencia se colocan estos equipos, el EPP, y la secuencia de retiro también, ya para evitar contaminación, y es importante estar constantemente repasándolos porque podemos incurrir en errores y en olvidos también de la técnica adecuada. Y la cuarta precaución estándar que revisaremos es el aseo y desinfección de superficie, que si bien no ha demostrado o no hay evidencia de su uso, que su uso individual sea efectivo, su uso solo, pero es una medida altamente recomendada y que consiste en limpiar la superficie, que es remover de materia orgánica o inorgánica mediante la fricción con o sin detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre, y posteriormente la desinfección de superficie, que es la aplicación manual o automatizada de productos desinfectantes. ¿Ya? Hay distintos métodos de supervisión de este proceso y de supervisión también del resultado de la limpieza y la desinfección de superficie. A continuación, entonces, vamos a pasar al segundo punto, que son las precauciones adicionales. Cuando las precauciones estándares no son suficientes, se aplican estas precauciones adicionales, para lo que es importante tener sospecha o el diagnóstico confirmado de una infección. Entonces, vamos a revisar el aislamiento de gotitas y el aislamiento de contacto. El aislamiento de gotitas consiste en lo siguiente: se implementa al paciente con la sospecha o diagnóstico de una infección que requiera este tipo de aislamiento, se posiciona en una habitación individual, en la medida de lo posible, y si no se puede, mantener una separación de al menos 1 metro entre pacientes si está en una sala compartida. El uso de mascarilla médica o quirúrgica por parte del personal de salud o los visitantes o los acompañantes de los pacientes, y protección ocular o facial cuando se está a menos de 1 metro de distancia del paciente. Y el uso de guantes y delantal es de acuerdo con la evaluación de riesgo de las precauciones estándares. Y acá algunos ejemplos de los virus con los cuales aplicamos estas precauciones adicionales de gotitas: adenovirus, influenza, SARS-CoV-2. El aislamiento de contacto, por su parte, consiste también en la aplicación de la habitación individual, pero en la medida de lo posible, y pacientes con la misma enfermedad pueden compartir habitación, ¿ya? El uso de guantes y delantal para ingresar a la habitación del paciente, y el uso de protección ocular o facial de acuerdo con la evaluación de riesgo de las precauciones estándares. Y acá algunos virus en los cuales se aplica esta precaución adicional es el adenovirus para influenza, SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincicial. Y acá en esta tabla podemos ver los distintos agentes que nombramos en un principio, agentes relevantes durante el invierno, con las precauciones adicionales que se implementan en cada uno de ellos, ¿ya? Es importante acá la duración también de estas precauciones adicionales,
que en la mayoría de ellos es hasta la resolución de los síntomas, salvo el SARS-CoV-2, que en la última circular, que es la del 31 de agosto del 2023, se establece que la duración de estas precauciones adicionales son hasta 5 días después del inicio de los síntomas, con ausencia de fiebre por al menos 24 horas y una mejoría de los otros síntomas, pero no es necesaria la resolución completa de los síntomas. Esto en pacientes con cuadros leves, pacientes que presenten neumonía con necesidad de hospitalización. La duración de estas precauciones adicionales son de 10 días y pacientes inmunosuprimidos 20 días. Acá queríamos recalcar que hay ciertos procedimientos que generan mayor aerosolización y ciertos procedimientos que en particular tienen más riesgo de producir una infección cuando se realizan. Entonces, hay pacientes que tienen una infección que requiere un aislamiento de gotitas y además se produce o se realiza alguno de estos procedimientos que generan aerosoles y que están asociados con más riesgo de una infección, se van a implementar medidas adicionales, como son los respiradores de alta eficiencia tipo N95 o un equivalente, entonces haciendo el cambio por la mascarilla quirúrgica o de procedimiento. Se aplica también guante, bata, antiparras o escudo facial, y en la medida de lo posible, que estos procedimientos se realicen en una habitación individual, con presión negativa o ventilación por medios naturales o mecánicos, asegurando al menos 12 recambios de aire por hora. Y intentar de que el número de personas en la sala cuando se está realizando este procedimiento sea el mínimo necesario. ¿Cuáles son los procedimientos entonces que generan aerosoles y que se asocian con mayor riesgo de infección? Estos corresponden a la intubación traqueal, la ventilación manual antes de la intubación traqueal, la traqueotomía, tanto el procedimiento en sí como el manejo de pacientes con traqueostomía sin conexión a circuitos cerrados, la ventilación mecánica no invasiva, aspiración abierta de secreciones respiratorias de vía aérea inferior, broncoscopía y procedimientos que involucren el uso de motores de alta velocidad sobre tejidos con material infectante. Hay ciertos procedimientos que, si bien generan mayor aerosolización, no se han asociado con mayor riesgo de infección por virus respiratorios. Y estos son las nebulizaciones y ejercicios de kinesiología respiratoria, aspiración e hisopado nasofaringio, colonoscopía, uso de electrobisturí, cirugía laparoscópica, cirugías realizadas con motores de alta velocidad en tejidos que no corresponden al aparato respiratorio y ante la inducción de expectoración o esputo. ¿Ya? Entonces, en estos casos no es necesario aplicar las medidas que estábamos revisando en la diapositiva anterior. El tercer punto de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud es el distanciamiento entre pacientes. La distancia mínima entre pacientes corresponde a 1 metro entre las camas, y acá como referencia se utilizan los límites más cercanos a las cabeceras de las camas, y esto en habitaciones comunes, obviamente. El cuarto punto es el equipo de terapia respiratoria de uso individual. Esa es la recomendación. Si no se dispone de equipos de uso individual, entonces deben ser reprocesados de acuerdo a la normativa vigente de esterilización y desinfección de alto nivel. Si es que el fabricante indica que un dispositivo es de uso único, entonces no puede ser reutilizado. El quinto punto corresponde a no compartir artículos entre pacientes, tales como juguetes, fonendoscopio, termómetro, esfingomanómetro. Y en caso de necesitar el uso de equipos compartidos entre distintos pacientes, estos deben ser lavados o desinfectados entre cada uso. Respecto del personal de salud sintomático, es importante restringir el contacto entre el personal de salud con síntomas respiratorios y los pacientes. ¿Ya? La idea es establecer sistemas de trabajo en que el personal de salud con síntomas respiratorios no trabaje directamente con pacientes, ya sea por reasignación de funciones o porque efectivamente, dada la sintomatología del funcionario, del personal de salud, requiera licencia médica.
Y en situaciones críticas, donde en realidad esta restricción no es posible, se recomienda el uso de mascarilla médica o quirúrgica hasta que los síntomas respiratorios del personal de salud hayan cesado. Como comentábamos anteriormente, es súper importante realizar una capacitación continua sobre las precauciones estándares y adicionales, así como el correcto uso del equipo de protección personal. Estar constantemente repasando cómo realizar una buena técnica de higiene de manos, en qué momento utilizar los distintos elementos o equipos de protección personal, cómo colocárselos y retirárselos adecuadamente. Y en ese sentido también es importante implementar la supervisión de prácticas con una retroalimentación eh, posterior para poder mejorar en ellas. Y esto obviamente sin un carácter punitivo, sino siempre pensando en la mejora constante y continua. Y la vigilancia epidemiológica de las IAs que se implementa en los hospitales es súper importante mantenerlas activa, sistemática, para poder tener un diagnóstico de situación, conocer la endemia, identificar precozmente un brote, conocer los factores de riesgo, por ejemplo, también. En cuanto a las salas de espera, se pretende evitar aglomeraciones, procurando mantener en la medida de lo posible una distancia mínima de 1 metro entre pacientes y acompañantes. Disponer de mascarillas y alcohol gel para pacientes y sus acompañantes también. Asegurar una adecuada ventilación, ¿ya? Revisar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas, verificar que el sistema de circulación de aire en su centro médico esté funcionando adecuadamente. También establecer flujos de atención diferenciados cuando la situación epidemiológica lo amerita y cuando existe una importante demanda asistencial. Y el objetivo de esto es para favorecer una rápida atención de los pacientes con síntomas respiratorios y evitar así la exposición del resto. Eh, Acá no se pretende duplicar personal de salud, sino que es favorecer la atención más rápida de los pacientes con síntomas respiratorios, ¿ya? Como penúltimo punto, educar a los pacientes, a los familiares y a los acompañantes. Las visitas deben usar las mismas precauciones estándares y adicionales que describimos anteriormente y que usa el personal de salud. Y es importante también aprovechar toda instancia de atención para educar sobre cómo prevenir la transmisión de los virus respiratorios en el hogar también. Y último punto de la prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud son las inmunizaciones. Ya un poco que las vacunas son seguras y eficaces y favorecerla y animar tanto a los pacientes como a los personal de salud a vacunarse según las recomendaciones ministeriales para poder reducir la propagación de enfermedades y el ausentismo del personal de salud. Acá un poco volviendo a este proyecto que yo les mencionaba anteriormente, el proyecto First Line, esta es una infografía entonces que muestra ciertas medidas que comentamos recién, como el uso de mascarillas que se ajusten bien y cubran la boca y la nariz. Acá en nuestro país, en realidad, los respiradores que corresponden a los tipo N95 no son ampliamente utilizados y recomendamos la mascarilla quirúrgica o médica. Animar a todas las personas de su centro médico a vacunarse, practicar el distanciamiento físico, especialmente en los lugares compartidos como las salas de espera, e implementar procedimientos de detección precoz de síntomas respiratorios, practicar la higiene respiratoria y las precauciones al toser y animar a los demás a hacer lo mismo, realizar higiene de manos regularmente con alcohol gel o con agua y con jabón según la disponibilidad y según la suciedad evidente en las manos, limpiar y desinfectar la superficie con regularidad y verificar que el sistema de circulación de aire en su centro médico esté funcionando adecuadamente. Acá un poco, y para ya ir finalizando, desde el Ministerio se emiten distintos documentos, circulares, que
que respaldan lo que conversamos anteriormente, y es importante estar atento a lo que va surgiendo, como la alerta sanitaria, el uso de mascarillas en dispositivos de urgencia, y estar entonces atento a todo esto que va surgiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por su presentación muy clara, precisa. Tenemos algunas preguntas. Los invito también a si tienen algunas otras consultas, a que las puedan seguir realizando a través del chat. Una pregunta es en relación al alcohol. Si es alcohol solo el 70% o es alcohol gel con glicerina o simplemente funcionan los dos. La recomendación es alcohol al 70%. Em, Podríamos revisar en el fondo esa indicación con glicerina, pero la recomendación que emana desde acá es del alcohol del 70%. Ahora, toda duda en realidad que se pueda presentar también, contamos con nuestros correos al final de la presentación, nuestros correos electrónicos para cualquier cosa que pudiera no quedar muy clara acá, transmitirla a través de ese medio también. Perfecto. Otra pregunta es, hubieron dos preguntas relacionadas. Para la espirometría, ¿qué precauciones estándar deberíamos usar por una prueba segura? Lo mismo para flujometría. Claro. En esas instancias es sumamente importante establecer cuáles son los riesgos de salpicaduras, riesgos de estar expuestos a las secreciones respiratorias. Entonces, al menos el uso de mascarilla, protección ocular y, según la experiencia de quienes se han expuesto a estos procedimientos, aplicar, por ejemplo, también el uso de batas. Perfecto. También preguntan si se pueden aplicar nebulizaciones al interior de las salas Ira y Era. Sí, se pueden realizar, no hay ningún problema acá. Es importante la atención en APS. eh, También todo lo que conversamos aplica tanto para hospitales como para atención primaria, entonces aplicar medidas como el distanciamiento físico también es sumamente importante, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema de aplicar nebulizaciones en salas IRA y ERA, siempre usando entonces los EPP que corresponden al procedimiento. Otra pregunta es, ¿cuál es la duración del efecto desinfectante del alcohol gel, alcohol líquido, una vez abierto? Perdona, la pregunta es, ¿cuál es la duración? La duración del efecto desinfectante del alcohol gel una vez abierto o Claro, del alcohol líquido. ahí es importante ver la indicación del fabricante y cuándo es la fecha de vencimiento también. Em, y una vez, claro, una vez abierto uno puede usar el alcohol gel, número de veces que estime conveniente, em, antes de que venza el producto, obviamente, y siempre que las manos estén limpias. Si no, es necesario pasar entonces al uso de agua y jabón. Perfecto. Y en relación con eso, preguntan, ¿después de cuántas aplicaciones de alcohol gel se recomienda el lavado de manos? Ahí no hay ninguna recomendación definida y única, sino que efectivamente tiene que ver con qué tan evidentemente limpias o sucias se ven las manos, o sea, están las manos. Cuando empieza a existir como una capa en las manos por el uso reiterado de alcohol gel, ahí ya es necesario aplicar la higiene de manos con agua y con jabón. Pero no hay un número como después de 3 veces de uso de alcohol gel que sea necesario entonces pasar al lavado con agua y con jabón. Perfecto. Em,
También hay preguntas en cuanto a la estrategia de prevención de IAS en salas de espera. ¿Cómo se puede realizar en Mm, espacios reducidos, donde no es posible la separación de usuarios? claro. Ahí, en la medida de lo posible, destinar, eh, tratar de separar a los pacientes, a los acompañantes también, favorecer la ventilación, ya sea natural o mecánica, si es que el establecimiento de salud cuenta con esa posibilidad, establecer, en la medida de lo posible, obviamente, salas de espera que puedan ser, que puedan estar fuera del establecimiento también, puede colocar sillas, obviamente, si es que el espacio es seguro para realizarlo, ¿ya? Y el establecimiento de salud cuenta con esa posibilidad, pero tratar entonces de generar distintas posibilidades dentro de la medida de lo posible de cada establecimiento. Lo otro Perfecto. importante, Loreto, en ese punto es Sí, claro, poníamos en la presentación también de pacientes que efectivamente tengan síntomas respiratorios, que utilicen su mascarilla, que disponer de alcohol gel, basureros también para, en caso de que utilicen pañuelos, por ejemplo, para que puedan desecharlos ahí. Entonces, establecer esas estrategias para poder establecer esas medidas. perfecto. Y quedaba una pregunta. Em, si el uso de CENAF, la cánula nasal de alto flujo, ¿Ya? genera aerosoles, si es así, si son de alto Ujú. riesgo, ¿se debe usar un respirador tipo N95? Mire, la CENAF no hay evidencia de que efectivamente genere mayor aerosolización que produzca mayor riesgo de infección en el personal de salud que se encuentra presente cuando se está realizando, o cuando el paciente está con este dispositivo. Eh, y en ese sentido, entonces, no habría que usar las medidas que se revisaron, pero también en el apartado que yo les mostré, eh, se establece que cuando el personal de salud está realizando un procedimiento y que efectivamente eh, él se siente en un riesgo aumentado de infección o localmente se ha evidenciado un mayor riesgo de infección en estos procedimientos, se pueden aplicar entonces estas medidas adicionales. Pero per se no hay mayor evidencia, así que podría no ser realizado. Perfecto. Y bueno, de la consulta que hacían antes del alcohol gel, complementan que en el centro de salud de nuestro asistente indican que el alcohol dura una semana su efecto desinfectante después de abierto y el alcohol gel 30 días, independiente de la fecha de vencimiento. Entonces, quizás para este tipo de consultas específicas sería bueno que puedan contactarse con el equipo, me imagino. Ningún problema, sí, ¿Será? si lo revisamos como No sé equipo, si sí. quizás podría, no sé si hay algún correo general o si son los correos de Mira, ustedes, porque quizás lo podríamos compartir en el chat, claro, porque, porque claro, si la indicación es otra, a veces em, ahí quizás lo podemos repetir. Muchas gracias. mira, Yo me acuerdo que eso también eran mis tiempos clínicos que fueron hace hartos años, entonces quizás, eh, perfecto. ahí aparecen los correos de todo el equipo el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones y eh, efectivamente muy disponibles y dispuestos a responder toda duda que efectivamente contribuya a poder mejorar la atención de nuestros pacientes y disminuir el riesgo de contraer una infección en estos tiempos en que efectivamente aumentan y aumenta la sobrecarga a nivel asistencial también. Sí. Consultan en el caso de COVID-19, ¿cuánto se considera la inmunidad? ¿Sigue igual que las directrices anteriores? La inmunidad respecto de las vacunas, ¿se establece esta pregunta? O, Me imagino que después de contagio, quizás, a ver, Mónica Espejo es quien nos hace la pregunta. Yo me imagino que
habla del contagio. Quizás, Mónica, si nos puedes aclarar por el chat. Lo que estamos realizando en realidad es la última circular que yo les comentaba, que es la del 31 de agosto del 2023, que Dice que sí, que es del establece, contagio. desde el contagio, claro, establece entonces que ciertos, eh, los, bueno, los contactos de los pacientes con COVID-19, se establecen ciertas definiciones para el contacto, ¿cierto? Y las precauciones que hay que tomar con estos pacientes, y se recomienda el establecer cohortes en casos de contacto dentro de los hospitales, y ahí también se incluyen los pacientes que pudieran estar, que pudieran haber presentado síntomas o haber presentado COVID, digamos, hasta 30 días antes. Perfecto. Valentina pregunta por la duración del aislamiento. ¿Es hasta la alta médica o remisión de los síntomas? Valentina Sí, quizá pregunta en general, ¿sí? ya voy a compartir nuevamente por acá, donde se establece la duración de las precauciones adicionales y del aislamiento. Entonces, acá podemos ver los distintos agentes y los distintos virus y la duración de las precauciones de contacto. Entonces, en la gran mayoría de ellos, salvo el COVID, es hasta la resolución de los síntomas. Perfecto. No tenemos más preguntas. Muchas gracias nuevamente por esta presentación. Si tienen más dudas, la doctora dejó sus correos, los correos electrónicos del equipo, así que ahí también pueden escribir. La idea también es que lo hagan a través de sus propios referentes, ¿cierto? De IAS en sus establecimientos de salud, pero también aquí están todos disponibles para poder atender sus consultas. Eh, Recordar que esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube de Salud Digital. También compartí el link donde está esta, bueno, va a estar esta y están las presentaciones anteriores y todas las cápsulas, así que ahí van a poder acceder a todo el contenido. ¿Ya? Muchas gracias nuevamente. Gracias. eh, y a todas y todos, muy buen día. Les recuerdo también que tenemos nuestra siguiente cápsula el próximo jueves en este mismo horario, y la temática es el enfrentamiento del paciente pediátrico en estado crítico en su segunda parte, parte 2, en este mismo link. Muchas gracias a todos y Gracias. buen día. Buen día.